Estamos en el Salón Esportivo América, junto al expresidente del Consejo Deliberante Rosario, Miguel Zamarini. Una importante concurrencia, están esperando al ex senador Justiniano y diputado nacional para lanzar el partido en el distrito Rosario. Buenas noches, Miguel. Sí, ¿cómo estás? Bien. Contento porque veo que todavía hay coherencia en algunas líneas políticas. Igualdad y participación, un nuevo partido de cara a las elecciones del año que viene, pero por abajo hay muchas otras cosas más que debatir, Miguel, ¿no te parece? Nosotros estamos ya en otra cosa, estamos en la conformación de este partido distrital que se llama Igualdad y Participación y forma parte de una corriente nacional del Partido Socialista, pero estamos en otra cosa, o sea, no estamos en la confrontación interna con el Partido Socialista, sino que estamos más bien en la conformación de otro espacio de la política. Sí, digamos también manteniendo cierta coherencia con lo que han pregonado en estos años. Yo recién le decía a Silvia, a la diputada Burger, algo que me llamó la atención de un reportaje que le hice el otro día a Moner San, cuando hablaban de los contratos secretos de Chevron, que Justiniani lo denunciaba en el Congreso, y hoy, a pesar de ser diputado provincial, llevó un montón de documentación que tenía, y alguna que la tomó de mi diario, y se la entregó a Moner San y se están investigando. Es un hecho de coherencia, Miguel. Si nosotros tomamos las iniciativas de los legisladores de nuestro bloque, que se denomina precisamente Igualdad y Participación, podemos ver que son los temas que hoy preocupan a la ciudadanía, que son aquellos que tienen que ver con las falencias de las gestiones de gobierno en todos los niveles. Si hablamos de ley de educación, que no existe en la provincia de Santa Fe todavía votada, la ley de blanqueos, que favorece a los evasores, a los lavadores de dinero, y no al trabajador que sigue todavía alcanzado por el impuesto a la ganancia. Lo de YPF Chevron es un gran secreto que va en contra del patrimonio, no darlo a conocer, va en contra del patrimonio de los argentinos. Hablamos de las tarifas, por eso el proyecto de ley de Justiniano Burger de regulación de los servicios públicos en la provincia de Santa Fe. No se puede aplicar tarifas que están hasta 5 veces, como en el caso de agua, lo que el índice del consumidor indica. Entonces, ahí está claramente la necesidad de que hubiera legisladores que estén defendiendo y asumiendo la posición del ciudadano. Ahora, no solo en el socialismo, en el peronismo, en el radicalismo, en todos los partidos políticos está ocurriendo cierta pérdida de identidad y que provoca también esta inconsistencia. Por ejemplo, en el socialismo, 3 posturas respecto a impuestos a la ganancia. Lichi dice que apoya al presidente, Muffatti dice que está en contra, y después ustedes, que son los más coherentes, dicen que las promesas hay que cumplirlas y tienen un discurso histórico. ¿Qué está pasando? Esto le pasa al radicalismo a todos. Ocurre que los legisladores, no hay partidos orgánicos que discutan las posiciones que van a sostener los legisladores. Esto es lo que viene ocurriendo dentro del Partido Socialista hace mucho tiempo. Las decisiones de gobierno no se discuten en el partido, pero hace tiempo que venimos planteando esto, y seguramente lo que le está ocurriendo a la totalidad de los partidos políticos de la Argentina. Entonces los legisladores, digo, con honrosas excepciones, por supuesto, de aquellos legisladores y mujeres legisladoras que están sosteniendo posiciones que tienen que ver con el interés ciudadano. Entonces muchos están viendo la posición personal, el interés personal. Me conviene, no me conviene. Si no, increíble, a mí me ha sorprendido la separación del defensor general de la provincia y con la ausencia de algunos legisladores. Y estoy hablando de todos los partidos, no de un partido político. El defensor general tenía una posición clara en defensa de los más débiles, que se hizo un lobby para correrlo. Entonces hoy, ¿quién defiende a esos sectores? Se dice lo que conviene al que gobierna, no el interés ciudadano. Y eso es lo que está ocurriendo en todos los niveles. Entonces cuidado, que a veces se busca un candidato que concite la atención ciudadana.
pero no esté encuadrado en la formación política al partido que pertenece. Yo reconozco que esto es lo que nos está ocurriendo. Lo de Gabriel Gannon es una barbaridad y no tiene justificativo, y ese es junto a la corporación política y judicial también, política, gubernativa. Vos que manejaste tanto tiempo el Consejo Deliberante de Rosario y que tuviste que mantener cierta disidencia, pero apoyando la gestión de tu partido acá, que es coherente. ¿Cómo ves que están abordando hoy en los temas de inseguridad? Se aprobó una ley, que vos tuviste una ordenanza donde se destina un presupuesto para atender a las víctimas, los problemas de inseguridad, y sin embargo duermen los laureles y se va a ejecutar esa partida, Miguel. Yo creo que el Consejo lo que hizo es dar una respuesta rápida, pero no creo que eso alcance para mucho, porque darle todo tipo de facilidades al Departamento Ejecutivo para que gaste en materia de prevención y seguridad, un poco tarde se está llegando. Hace muchos años que esto se viene padeciendo, hace muchos años que se viene advirtiendo por parte de la población que no estaba respondiendo la gente de seguridad, que no estaba encuadrada dentro de las decisiones políticas que toman los que tienen la responsabilidad de gobierno. Yo digo, cuidado que esto se viene planteando desde el 2007, estamos ya en el 2016, entonces se está llegando un poco tarde. A mí alguna gente me dice, bueno, pero ahora se está interviniendo con el plan Abre, se están abriendo calles, pero fantástico, lo veo muy bien eso, que se invierta dinero del Estado en aquellas personas que más lo necesitan, pero no se han dado cuenta que están llegando un poco tarde, porque el problema es gravísimo. Entonces, dos marchas multitudinarias de la población para reclamar justicia, para reclamar seguridad, porque no se puede vivir así. Y ahí entonces muchos funcionarios se dieron cuenta que había que responder y salieron a la calle a hacerlo. Digo, nos están pasando cosas graves, creo que es un momento que hay que hacerse una profunda autocrítica de parte de todos los que tienen responsabilidad de gobierno y pensar menos en el internismo y resolver más los problemas ciudadanos. Claro, esa es su respuesta espasmódica. Para ir finalizando, 200 millones de dólares pide de empréstito, un empréstito nuevo, el municipio rosarino. ¿Cómo ves el tema que va a comprometer el erario municipal durante los próximos años? No lo sé, eso no estoy bien informado. Yo lo que creo que el municipio de Rosario, no hablo de personas, no, hablar de los que tienen la responsabilidad de gobierno, hace mucho tiempo se alejaron de los barrios. Entonces hoy los problemas del delito complejo están fundamentalmente montados en esa ausencia del Estado en las situaciones de gobierno. Bueno, hemos estado con Miguel Sanmarini, expresidente del Consejo Deliberante, un hombre bastante a tu lado que creo que merece otra oportunidad más. Muchas gracias, Miguel.